Saludos, señoras, señores, bienvenidos un jueves más a este programa, a esta tertulia de actualidad que, como saben, vamos a profundizar en temas que durante los últimos días han copado las portadas de periódicos y de informativos de radio y televisión. Me acompañan dos de los habituales en esta tertulia. A mi izquierda, Rafa González. Rafa, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Redactor jefe del diario El Debate, La Voz de Córdoba. Y a mi derecha, Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano. Juan, gracias por estar. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar rápidamente. Les decía temas que han sido de actualidad. Empezamos con la semana pasada. El pasado jueves se reunió la mesa de veladores y vamos a empezar por ahí. Saben que el Instituto está preparando una ordenanza de veladores y bueno, está en una fase de exposición pública o de recepción de propuestas, si quieren, para, antes de que concluya el año, poder tener la ordenanza resuelta, aprobada, y que los próximos veladores que se autoricen ya estén con la nueva normativa. Así que en esa mesa está Juan Andrés, en esa mesa de veladores, como en casi todas las mesas. Llevo 13 años. Tienen muchas mesas. Aquí tenemos más mesas de Córdoba. Te han puesto unos boquerones en vinagre ya. ¿No? Así que vamos a aprovechar. Porque Juan Andrés está en la mesa de veladores, no en cualquier mesa. O sea que... Esa mesa que tiene caché. Empezamos, Juan, por este asunto, si os parece. Como le digo, hay algunos cambios con respecto a la ordenanza de veladores. Es verdad que vamos a hablar de varias ordenanzas hoy. Cuesta mucho en el ayuntamiento cambiar de ordenanza y mover reglamentos, y esta también venía de muy antiguo, ha pasado la pandemia por medio, con lo que aquello significó, la ley antitabaco también por medio, es decir, que ha habido una serie de cambios y no se adaptaba, y ahora estamos por fin en un proceso en el que se va a introducir cambios importantes, por lo menos en cuanto a la regulación y la ocupación de la vía pública, que es lo que más le preocupa a los vecinos. Vamos a ver, una nueva ordenanza no haría falta. A veces cuando se gobierna, creo que Rafa lo ha hecho muchas veces, se crean muchas normas, las normas deben ser las justas y que se cumplan. En este caso, lo que ha pasado es que esa norma, que era anterior a la ley del tabaco, que es la que creó todo el primer problema de los veladores, si ahora sale, pues sacaremos algún dato al respecto, era muy exigente, y cuando quedó aquella situación de los bares que no podían vender un tabaco interiormente y era necesario fuera, en eso era el interregno entre el gobierno de Andreu Caña, que en paz descanse, y de Nieto, que entró después, pues hubo una mano abierta, que había que mantener el sector hostelero como fuera, y no había más solución que dejarles poner mesas, toldos y demás en cualquier lado. Puedo ratificarlo porque el alcalde Nieto, en una reunión en el año 12, allí con él, yo parte de la Federación Vecinal Zahara, nos dijo textualmente, y él ha corroborado, necesitamos vuestra ayuda de que sigáis criticando lo que ha pasado, porque se nos ha ido la mano. Hemos querido, en la época electoral, esto hay que decirle a todo el mundo que sí, que no haya problema. Todavía estamos sufriendo algunos de aquellas decisiones poco pensadas que empezó el gobierno que salía, o sea, no fue responsabilidad solamente de un gobierno, que era de Izquierda Unida, y lo asumió el gobierno que entraba, cuando después se encontraba una realidad muy complicada de ordenar. Entonces, en ese sentido, la ordenanza que había era muy exigente, yo soy consciente, y ahora mismo muy inaplicable posiblemente. De hecho, varias veces hemos propuesto flexibilidad a esa norma. Así hemos estado viviendo o conviviendo, ¿no? Ahora, la ordenanza que hay encima de la mesa y los planteamientos que se quieren poner son esencialmente para regular ilegalidades que estaba haciendo el sector hostelero. Algunas las podemos entender, otras no. Pero no da exactamente respuesta a las peticiones vecinales, que son fundamentales. ¿Cuáles? Que se cumpla la norma que exista. Que realmente se llame y se ponga orden a lo que todos consensuemos. Estamos dispuestos a rebajar posiciones con tal de lo que digamos se cumpla. El problema es que no estamos seguros de que si se rebajan todas las posiciones se vayan a cumplir lo que dejemos. Esa es la falta de credibilidad. Porque hoy en día, y aquí acabo esta intervención en ese sentido, sigue habiendo lugares denunciados por mí en persona, en nombre del presidente del Consejo de Movimiento Ciudadano, que siguen incumpliendo. Lo sabe el concejal, lo saben los técnicos, y se sigue manteniendo que incumplan.
ante esa situación tenemos un problema. Nuestra editorial el pasado fin de semana Muy buena. iba por ahí. Muy buena. Iba por ahí porque... Estoy de acuerdo. Pero La firmo. Sí, pero por una editorial que bueno, nace del consenso del equipo editorial y del sentido común. Y lo hemos dicho muchas veces también en esta mesa. No tiene mucho sentido que se haga una nueva norma o que se haga o se consensúe una nueva normativa municipal para el tema de los veladores, salvo algunas modificaciones que se contemplan, que es adaptarse, yo creo que ahí sí se está bastante acertada, ¿no? Adaptarse un poco a la realidad de los barrios, no es lo Eso mismo. no está en la ordenanza. No está en la ordenanza, pero... Lo dijimos en la reunión. No está en la ordenanza, pero bueno, Habrá que sacarlo. Es un Tienes aspecto razón. que se contempla en... No, es bueno. Y es una buena Estamos de acuerdo idea. todos. Es una buena idea, pero es absolutamente incomprensible. No solo incomprensible, sino tremendamente injusto para el resto de cordobeses y cordobesas que son sancionados, por ejemplo, si estacionan mal o cometen cualquier otro tipo de infracción, como por ejemplo circular como no deben con un patinete, como ahora creo que hablaremos. E impunemente se sigue permitiendo por parte de la autoridad municipal el que haya establecimientos que se saltan la norma actual, con un mapa en la mano de la gerencia de urbanismo. Así es. Donde está... ¿Hay algún periódico incluso sacado? Sí, no, pero es que es una cosa absolutamente ¿Pero increíble. qué denuncias puestas? Pero- Con mi nombre y apellido, ¿eh? Sí, no, no, pero es que sí. lo dice alguien. Y se está incumpliendo todavía, o sea... Ya no solamente hablamos de un abuso por parte del hostelero, de que está poniendo más mesas de las que le corresponden, ojo, sujeto a la norma que ahora está en vigor. Es que además estamos creando un problema de convivencia y de accesibilidad para el resto de peatones. Hay calle en Ciudad Jardín donde no se puede pasar, y me digo Ciudad Jardín porque ahora es la zona que... ¿Qué vive? Más o menos. La conozco. Hay un ventilador de un establecimiento que yo pasé otro día que echa agua, que me mojó la gafa. ¿Por qué tengo yo que...? Pero, o sea, puede parecer una anécdota, pero ¿yo por qué tengo que soportar eso? ¿A quién denuncio? O sea, ¿a dónde voy a recurrir para esto? Porque está prohibido poner ese tipo de aparatos en la vía pública. Entonces, ¿qué sentido tiene elaborar una nueva ordenanza? Reunir de nuevo la mesa de los veladores, a los vecinos y a todo el mundo. Bueno, sí, estéticamente da muy bien, o sea, ¿vale? Somos un equipo Bueno, de... hubo un error importante. A ver, El documento que presentaron tenía una normativa ya derogada. La cambiaron porque hicimos denuncia pública en un medio de comunicación que nos preguntó. Y la que afecta, por ejemplo, al ruido estaba ya derogada. Y era la que venía. O sea, nos mandaron un borrador antiguo, bueno, pues... que no está ni siquiera publicado en la... una ordenanza necesita, lo primero, Hombre, presentarlo a la página de la transparencia por la normativa que hay actualmente. Todavía no está esa normativa. Nos hemos dado otros 2 meses, pero con un documento que se cambió ese mismo día, o sea, no pudimos leer lo nuevo, porque el que tenemos encima de la mesa era antiguo, con normativa de 2012 de acústica, cuando hay normativa de este año, que además este gobierno, en festejos y demás, se está empeñando en incumplir, que es una normativa nueva acústica, que no la hemos hecho nosotros, que la han hecho en Sevilla, pero que es un decreto. bueno, en Sevilla la no, Junta de la Andalucía. han hecho en Andalucía. Sí, la Sevilla no es Andalucía, quiero dejar claro este matiz Sí, aquí, sí. porque me ha sentado un poco mal. Perdona. Por cierto, la ordenanza tampoco recoge nada sobre el tema de fumar en las terrazas, que también es una normativa superior, es del Ministerio. Eso vendrá desde arriba. Del Ministerio, probablemente. Demasiada Eso no es normativa, competencia. por otra parte, No, demasiada eso no es normativa competencia y locales demasiada, para poder hacer. demasiadas Tampoco prohibiciones. hay Pero ruido, volviendo un poco... te sí. adaptas. No, el ruido Pero- es una normativa ya de la Junta. Volviendo un poco a Claro lo que de... sí, y hay una ordenanza de ruido del propio ayuntamiento. por eso me Pero refiero que volviendo si hubiera al luego- tema de los veladores, yo, de Espera, verdad, que si termino, si hay veladores también, Rafa. Cuando hablaba antes Juan, cuando empezó todo el lío este foco del tema del tabaco, Sí, si pues sí. mañana el Ministerio de Sanidad decide 2010. que no se puede fumar en las terrazas, Creamos otro problema. van a sobrarnos un montón de terrazas en Córdoba, porque el origen de este boom del terraceo Fue eso. viene de que, de hecho, cuando 2010. ahora, con el calor, las noches de calor, hay mucha gente que se mete dentro por el fresquito, y dice, me aguanto y no fumo, por eso por toda la terraza. Es decir, que yo dudo que nuestro terraceo, nuestra corredera aguantara
si no hubiera esa obligación de no fumar. Digo, por acabar con el tema del humo, que por eso creo que también va a afectar cuando la Ministerio de Sanidad, que lo acabará haciendo, Claro, porque el Ministerio de volverá a Sanidad, apretar, claro. volveremos a dar otra vuelta a eso. No sé, yo tampoco soy partidario de tanta prohibición, sinceramente. O sea, prohíbe el tabaco y ya acabas con el problema, pero prohibir a la gente que fume en espacios abiertos, como se pretende hacer con el tema de las playas, otra cosa es que se habiliten zonas donde, bueno, vale, puede haber fumadores, pero prohibir taxativamente toda persona que en el exterior pueda fumar, además, hombre, hemos sido fumadores y no sé, uno busca precisamente ese momento para fumar, ¿no? Entonces, creo que tampoco es bueno prohibir tanto, pero volviendo al tema de los veladores, no sé, es retomar lo que hemos dicho tantísimas veces, que no entendemos por qué no se hace cumplir la norma, o sea, no entendemos por qué no se hace cumplir la ordenanza y lo que ya está regulado. Es una cosa ciertamente incomprensible. Y ojo, que se establece un agravio comparativo con el resto de los ciudadanos, o sea, porque a ti no se te permite, ni a mí, ni a nada, ni a los que estamos aquí, se nos permite, por ejemplo, aparcar encima de una acera, o sea, que viene un policía local y te sanciona. ¿Por qué se permite eso? No tiene pies ni cabeza. Y bueno, nosotros seguiremos denunciándolo porque entiendo que esto es denunciable, esto sí que es denunciable, ese trato de favor. Lo que es importante es que esto no se centre, porque lo he vivido en estos 13 años, para siempre el ejemplo de la calle de la Plata. Porque la calle de la Plata al final es una calle que a mí personalmente me da igual hasta que no se pueda andar. Son 50 metros o 70. Y ahí el debate fue que había un negocio en medio, no fueron vecinos, fue un negocio que se tuvo que ir de ahí porque se le impedía acceder al negocio, una platería o una joyería además. Los vecinos de ahí, que no existen, porque son oficinas y demás... Ya no existen, antes sí. No, pero no es el problema de ellos. Quiero decir, que esto no se puede circunscribir a la calle de la Plata o a otras calles centrales, que al fin y al cabo tienen la incomodidad del centro y del turismo y de la masa. Estamos hablando de Avenida Barcelona, estamos hablando de Avenida Judía, estamos hablando de muchas zonas. Cruz del Rastro, por ejemplo. Claro, Ronda de Isasa y demás. Estamos hablando de una zona que hay que organizar. O sea, es muy fácil, hay que organizarla, ¿de acuerdo con la gente? Y la normativa, para mí las ordenanzas siempre son algo como que habría que guardar, como los reglamentos, como los estatutos, hasta que haya un conflicto. O sea, hay que pactar algo para cuando haya un conflicto. Pero si no hay conflicto, no tiene por qué haber problema. No hay que sacarlo, claro. Si hay convivencia, aunque no se cumpliera, lo digo porque en ese quizás estoy de acuerdo con los planteamientos suyos liberales en ese sentido, no hay que legislar todo en todos lados. Por eso es positivo que digamos que no es lo mismo legislar para el Campo de la Verdad, que lo hace muy bien, porque teníamos que cerrar entonces todos los bares del Campo de la Verdad, porque con una acera de 1,20... Ahora mismo una normativa no podía poner. Pero Juan Andrés, porque también, perdona, porque el también. Bar Seneca o el bar sí, Tenerife, pero porque a la bar gente, no sé qué. a la gente hay que tratarla también como los adultos que son. Ojo, Claro. es que no podemos estar constantemente regulando al ser Estoy de humano. acuerdo, estoy de acuerdo. Pero no es un planteamiento liberal, es que sencillamente hay que apelar a la responsabilidad personal de cada estoy de uno. acuerdo. Pero lo que pasa es que Pero tener una normativa bueno para aplicarlo Sí, donde hay por conflicto. supuesto, Donde hay conflicto, ¿eh? Ese es el concepto mío. Que no, Tengamos una tiene normativa que no tiene por qué haberlo. No. Pero en este caso no hay conflicto, donde hay conflicto. habiendo abuso. Sí, Ahora bueno, sí, hay ahora sí hay un abuso. conflicto. Ahora sí hay abuso Hay un en muchos conflicto sitios. soterrado. Ahora hay abuso en muchos lados. El que padecen los muchísimos peatones que no pueden... Ojo, que Claro. después se nos llena la boca hablando de la accesibilidad de la ciudad, de los códigos bidiestos que hay para... O sea, quiero decir, mucha accesibilidad, pero en lo básico, que es poder ir del punto A al punto B en una calle estrecha, como puede ser Maestro Priego López o como puede ser la calle Felipe II, sin ir más lejos, o sea, no se puede pasar. No Estoy de puede acuerdo, pasar. estoy de acuerdo. Pero ya no una persona mayor, o excuso decirte un señor en silla de ruedas, Claro. como lo hemos visto. O alguien con un carrito de compra. Cualquier Y peatón. un O sea, asunto que que lo- no sé si se ha resuelto sobre la ordenanza es la ocupación que se amplió cuando en la pandemia, que se ensancharon los espacios. No, pero nunca se les permitió legalmente. Pero, No cometimos el error que Barcelona. pero Aquí se- llegamos a un se está acuerdo. ocupando hoy. No totalmente. Hubo zonas que dieron marcha atrás porque no lo necesitaban y hubo algunas zonas que ocupó un poco más de espacio. Pero ese no fue el problema. Aquí no se le dio nunca licencia para que pudieran exigir el derecho. Lo digo porque aquí lo hicimos bien. Desde el diálogo estaba Salvador Fuentes,
y demás, desde el diálogo con el sector, estaba Fran de la Torre, estábamos nosotros, y dijimos, vamos a permitir que haya libertad de que ocupen otros espacios, pero no se le va a dar papel jurídico. Por tanto, no pueden exigir otra cuestión. Sí, una Otra especie cosa como es- de medida de gracia que se hizo con... Eso es. Pero que en mi calle sí que están ocupando la Sí, lo que pasa es que, terrizas, claro, ¿no? la O sea, que- costumbre hace ley, ¿no? Lo que hay que ver, no, lo que hay que ver es si tienen papel. Vamos a ver, que pueden, si ocupando, siguen ocupando lo que quieren algunos. La cuestión es si tienen papel. Y desde luego, papel en base a que ya se le dio, no existe. Bueno, sí, Eso te lo aseguro no yo. se dio papel, sino que se permitió que separaran las mesas 2 metros entre ellas y, claro, acabaron ocupando todo el terrizo, todos los espacios que se podían. Correcto. Y no han dado marcha atrás. Por Hay lo un menos debate, los esa que yo zona que hay un conozco- debate. Hay un debate entre los nuevos y los antiguos, lo conozco el debate porque participo de él en la parte técnica, es un tema que vamos a intentar resolver en el diálogo, pero es que tenemos un problema. Tenemos un sector hostelero que es muy bueno desde el punto de vista del diálogo, parcialmente, pero tiene un problema. No me puede decir que es que ellos no son policías. ¿Cómo? No, es que yo no puedo decirle a uno que se siente, es que si vosotros los clientes los que os sentáis fuera de lugar, buscáis las sombras, hacéis no sé qué. Pues el otro día un periodista me dice, es que está yo en Málaga y me ha dicho una señora que trabaja camarera, haga usted el favor de meterse que se está saliendo usted 15 centímetros de la línea. Esto porque no puede pasar en la ciudad. ¿Cómo que los hosteleros no tienen que decidir? En la norma nueva hay cosas buenas. Una de ellas es, no hay que servir al que se sienta afuera. Eso de que yo llegue porque soy cliente y quiero que me dé el sol y me voy a la parte que no me ha dicho el de este, es que el del bar no me debe servir. No debe servir fuera de No me debe servir, lo digo yo. parcela. Pero bueno, como hace Que los años... clientes somos culpables también de estas cosas. Como hace años en el Madrid de la Libertad. ¿De cuál libertad? Y el ¿De terraceo. cuál tipo? No, pero se prohibió, No se pierdas. prohibió beber en la calle, se prohibió sacar vasos en determinados sitios tradicionales y se prohíbe y se prohibió. Y, Y bueno, en Madrid pues, se bebe en la calle. hace años, cuando se prohibió, hace años que pues llegaba y eran los mismos hosteleros los que te prohibieron. Una de las cuestiones que está dentro de esta norma, esperemos a ver cómo queda, que es una petición histórica nuestra. No puede ser que yo llame a la policía local, que aparece cuando puede, más o menos, pero cuando viene lo único que puede hacer es abrir un acta de denuncia, que luego se la llevan y después se la mandan a la gerencia del urbanismo. La gerencia del urbanismo se abre expediente o no se abre expediente o se pierde el expediente. O caduca el expediente o prescribe el expediente. No, queremos acción ejecutiva de la policía y eso va a ser una cuestión fundamental. Cuando hay un hecho grave o muy grave, evidente, como yo he trasladado denuncias, ¿cómo puede haber mesas en Ronda de Isasa de negocios muy importantes ocupando las paradas de autobús? Y decirme del negocio que, hombre, que ellos son los que dan mesa a lo que está esperando el autobús. Mire usted no puede ocupar el acceso a la parada de autobús. Es que no tengo sitio. Pues haber puesto el negocio en otro lado. Aquí hay que tener un concepto. Los negocios tienen que tener asesores buenos que le digan dónde puedes poner los negocios. Pues si te dice que ponga una fábrica de vender lavadoras, o sea, frigoríficos en el Polo Norte, lo mejor que no la pongas. No pidas encima que haya calor. Aquí se compran negocios, espacios muy baratos, También inadecuados, también no habría- preguntan y No, luego no, exigen. que le cambien También las habría- condiciones. Exigen que quieren veladores. Usted no puede tener veladores aquí. Con esa también habría que medir muy mucho qué tipo de subvenciones para nuevos negocios se están concediendo. Bien. Hombre, estoy de acuerdo. Porque Por la debilidad de la inversión, porque al final de cuentas no deja de ser dinero público que se inyecta para nada, para una inversión que luego no prospera. No, porque al final lo que cuenta Los son- veladores no son un derecho, es una oportunidad que tienen algunos negocios, pero Bueno. que no es un derecho. No es un derecho. Tú no tienes derecho a ocupar la vía pública. De acuerdo. Tú tienes una oportunidad, pero tienes Vale. que cumplir una norma. Sí, de acuerdo. Ahora, si tú te pones en un lugar donde hay una acera de unos 50 y no tienes más sitio, no me pidas que haga la acera de 3 metros. Pero también, Juan Andrés, es una manera de vivir y es una manera muy nuestra, quiero decir. O sea, No, eso- si pero no no estoy es- en contra. sí. Pero que el negocio lo pongan donde sí, no, pero que no es solo van a poder tener veladores. un derecho o una oportunidad. Pero que en la también calle de la una Plata forma- no había veladores hace 15 años, ni la Cordera tampoco. Bueno, no había Claro. tantos veladores. En la calle de la había Plata dos, había muy en el pocos. Pipo, había dos pegados. pero Desde, no había- desde el tabaco es cuando se nos Claro, fue de la no mano. había, lo acabo y de era el decir. mismo sí, derecho. Y es verdad que en los barrios había terrazas, que íbamos allí de chicos a tomar Terraceras refresco. por las tardes, Eso es. para tomar café un poquito Pero y poco tú más. vas a la calle Morería para y está de desayunar un punta a poco. punta llena de bares con Porque la una gente moqueta. entraba en los bares, la gente Había comíamos en terraza- los bares, desayunábamos en los bares. había terraza y había más comprensión.
y más tolerancia en determinados aspectos. Y esto yo creo que lo he comentado aquí en más de una ocasión. Yo me crié prácticamente enfrente del Bajardín, en el Campo de la Verdad. Y en verano, allí había gente hasta las 2 o las 3 de la madrugada. Sí. Y es posible Y que... aguantábamos más. Efectivamente. Estoy de acuerdo. Es posible que molestasen, porque yo recuerdo noches, bueno, que se veía la gente y... Pero aguantábamos más, estoy de era- acuerdo. Pero se entendía, era una cosa comprensible, había una tolerancia tácita de que es verano, además en un barrio humilde como ese, que es la única cosa una de las pocas posibilidades de asueto que tenía muchísima gente, que era estar una noche de verano en una terraza de un bar como es este, por O el ejemplo. San Eulogio, y no el cine O el del San San Eulogio, sí, que yo llegué a De conocerlo. verano. Que yo llegué a De conocerlo. verano. Eran otros tiempos y había otro tipo de tolerancia. Estoy de Ahora, acuerdo. ahora todo... Nosotros no defendemos nunca un caso de una persona particular. Lo digo porque como has sacado lo del tema de los ruidos, y es verdad, pero también nos estamos volviendo muy intolerantes, y muy estrictos, muy jarray del descanso, por el Pero hemos descanso. llegado a esto porque no se toman las decisiones antes. Porque se ha dado manga abierta, manga ancha. Sí, pero... Y ahora hay que controlarlo. Si se hubiera controlado conforme a la normativa lógica, hombre, ¿por qué tiene que reventar el sonido de una verbena o una cruz? ¿O por qué tiene que reventar? Si además es desagradable. Si no puedo hablar. Bueno, no creo que sea solo el abuso, ¿eh? De alguna manera también nos Porque hemos vuelto un estamos poco mayores y no molestamos más más. intolerantes. Sí. Bueno, hay muchos temas y no hemos parado mucho en este, así que vamos a saltar de ordenanza a ordenanza. También se está preparando, hay una ordenanza de vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos fundamentalmente, que también afecta a bicicletas y a otros vehículos, que está un poco ahí, se aprobó hace un par de años a la espera de que entrasen una serie de disposiciones de carácter nacional con respecto al seguro, con respecto al casco, porque aquí nadie quiere prohibir, porque tiene mala prensa, eso de decir te voy a multar si no llevas casco, que te multe el otro, que lo prohíba el otro, y estamos posponiendo decisiones que son muy peligrosas. Hace unos días el ayuntamiento se vio obligado, entre comillas, a poner en marcha una campaña para reducir el nivel de infracciones y sobre todo el nivel de accidentes. Ya hay un número muy importante de accidentes de tráfico, los que se han implicado los vehículos, los patinetes eléctricos. Algunos de ellos porque son manipulados, porque se manipulan, se alteran el motorcillo y son auténticos bólidos, hasta 60 km por hora dicen que van los bichos estos, y cuesta abajo para que de nuevo, bastante más. Y es un peligro, es realmente un peligro. Decía Piedad Sánchez, la jefa de tráfico, que hay una campaña que dice no son peligrosos, pero sí son peligrosos. Un juego de palabras porque pueden convertirse en un peligro. Yo no sé si aquí hemos dejado también ir mucho esto de los patinetes, porque al principio parecía que era un juguete de críos, luego fue una cosa en plan hippie, y ahora es que es difícil que no te atropelle, bueno, tampoco hay que exagerar, que no tener un conflicto. Porque hay muchísimos patinetes y no sé si estamos a tiempo de ordenar. Hay ciudades que están ordenando, Zaragoza fue pionera, luego dio marcha atrás porque se dio cuenta que tenía problemas. No sé si estamos a tiempo de poner pie en pared y de reconducir, nunca mejor dicho, el tema de los patinetes. A tiempo se está. Lo que pasa es que el problema aquí siempre vuelve a ser que la administración llega tarde, con toda la cantidad de gente empleada que tiene la administración. O sea, los patinetes no es algo nuevo, es un fenómeno que ya empieza a verse, sobre todo en ciudades más grandes. Sin ir más lejos, Sevilla, hace, no sé, 6, 7, 8 años, ya comienza a ser un vehículo masificado, un vehículo que cada vez se utiliza más y era previsible que hubiera que tener una normativa que la regulara, una normativa nacional. Ojo, porque aquí los ayuntamientos de alguna manera están un poco vendidos. Ellos no, Hay normativa subsidiaria en temas de tráfico. Sí, pero yo cuando dijo el alcalde que esto era una cosa que iban a tratar en la FEM, bueno, yo no sé hasta qué punto la FEM... Porque el problema es general. Sí, pero la FEM no puede... No es ejecutivo, la FEM no La FEM no puede legislar. Claro, es lo que, consultivo. entonces, claro, este es un problema que ahora se ha convertido en un problema, pero porque también deja mucho en el entredicho el trabajo de las administraciones que tienen que ser las que velen precisamente para evitar este tipo de problemas. Sí. Y esto se ve venir desde hace años. ¿En qué estábamos pensando? ¿En el cambio climático? Esto es lo que pasa muchas veces por hacer políticas que no tienen nada que ver con la realidad. Estamos pensando en los grandes temas, en temas que realmente no nos afectan tanto, pero que visten muchísimo, y después el que sí afecta al ciudadano, que en este caso, tanto al que conduce esa estrella como al que... atropellan. Exactamente. En Pues- principio, la cuestión, en mi opinión, llevo un tiempo trabajando esto y es verdad que ahora mismo el que no entiende, sobre todo no entiende cuando hacemos unos posicionamientos a este respecto, es un sector del movimiento ecologista que defiende este modelo de transporte porque
no genera humos, ¿no? No genera emisiones y demás, ¿no? Y todo el día estoy con un amigo, creo que también de la casa, Gerardo Pedró, claro. Permanentemente, cada 15 días, 10 días, yo le mando noticias de este tipo y él me manda noticias de los coches que matan a gente, ¿no? Y así nos divertimos, ¿no? Pero ese es el planteamiento. Lo que es tener tiempo libre. No, nos divertimos. Estás jubilado, un poco, ¿no? Los dos jubilados. Eso es. Es más que yo porque es mayor de edad. A lo que voy. Yo llevo defendiendo aquí todo el rato que esto era un problema. Nosotros hemos intervenido en la ordenanza de movilidad para el peatón. Es que hay que entender que si cumpliera el patinete lo que tiene que cumplir, el peligro del patinete. O sea, el que corre peligro es el que va en patinete. Que el patinete ya no puede ir por la acera. Desde que tenemos la nueva ordenanza de movilidad sostenible, que es de circulación y demás, el patinete no puede ir por la acera. Yo que he pasado por ahí varios años para venir a trabajar, cuando trabajaba. Ni el no patinete, ni el patinete, ni el patinete ni la bicicleta. Claro, tiene una excepción a bicicleta. Pero es verdad que la bicicleta, para coger esa velocidad y hacer ese daño, claro, es un poco más complicado. Sí, Estoy de acuerdo contigo, pero quiero decir, no, ya la bicicleta, con los carriles bici y demás, le puede decir, oye, que tiene que ir por ahí, ¿no? Pero cruzar ese puente de San Rafael, por ejemplo, para venir aquí, yo que me he tirado trabajando ahí, como digo, aquí en el colegio, era todos los días sufrir. Porque yo tenía que estar atento al que venía y al que iba detrás. Sobre todo gente muy joven, que te da un aparato para ir rápido a donde sea y con poco control. En una acera de 3 metros, ¿eh? ¿Vosotros creéis que el que va conduciendo sabe que no puede ir por la acera? Porque aquí falta un poco de pedagogía. Bueno, es que... No puede ir por la acera. No, no multa, está claro. Hoy nosotros no puede ir por la acera. Eso está definido. Nosotros hemos publicado hoy... nos pusimos en contacto con el presidente de la Federación Andaluza de Autoescuelas y él lo dice claramente. Hay un problema de educación, de desconocimiento. Claro. No hay una educación vial. Eso es. No hay una educación vial. Se educan en muchas cosas, pero no en algo básico. Porque no se le exige ningún tipo de licencia a nadie que conduzca. Pero ya no es tanto exigir la licencia, José Luis, como... Pero van por la acera porque van con miedo si van por los viales. O sea, hay un desconocimiento grande de, por ejemplo, si se puede ir o no por la acera. Ese tipo de cosas hay que enseñarlas. Sí, pero la gente que conduce coche no tiene dudas. No tiene duda, porque para conducir tienes que acceder a eso me refiero. Cuando pusimos la ordenanza de movilidad sostenible... Tú has sido maestro de escuela y en la escuela, creo que en tu época, todavía se enseñaba algo de educación vial. No, siempre hay algo de educación vial. Seguro. Integrado, siempre. Ya sea por vía de conocimiento del medio antiguo o vía de ciudadanía o demás, siempre se da educación vial. Y visitar el centro de educación vial es habitual en los centros educativos. Eso no se deja. Ese no es el tema. Yo no creo que sea un tema de educación. Es un tema de que a estos vehículos que pueden ir a esa velocidad los obligamos por norma que tienen que ir por medio de los viales. Por la calzada. Claro. Y ellos se asustan. Y entonces, ¿por qué? Porque el coche es más potente que ellos. Y el camión más potente que ellos. Y el autobús más potente que ellos. Entonces, ¿qué hacen? Irse al sitio donde son poderosos, que es la acera. Ese es el debate. El debate es que ellos deberían ir por la calzada, pero en la calzada son débiles. Porque en la calzada, también pueden ir por el carril. Aunque sean legales y vayan por donde tienen que ir, tú vete por la Victoria con un patinete. Pero el carril bici también para ellos, ¿no? Está habilitado. Sí, pueden ir por la... Pero los carriles bici, el problema que tenemos es que ni las bicicletas van a veces. Falta continuidad. Porque no, algunos están sin acabar, correcto, pero no es ese el tema solo. El tema es que no tienen el concepto de que si me salgo y me voy por otro lado, me van a multar. No, mire usted, no, es que no pueden multar, pues no. Y es que hay una teoría también del movimiento ecologista última, que llevo debatiendo mucho con ellos en ese sentido, es que eso es una opción que damos de seguridad, pero la bicicleta tiene derecho a ir por la calzada, vamos a ver, para que me he gastado los dineros en un carril, para que tú vayas donde quieras. Por la calzada y por la acera también. Eso digo yo. No te veo yo peleándote con un ecologista. ¿No? Bueno, no sé. Solo con Gerardo. Y los quiero mucho, ¿eh? En cualquier caso no será solución. Decimos que se puede reconvertir el asunto. Yo veo cada vez más patinetes. Creo que se está intentando retrasar cualquier tipo de sanción, porque yo le preguntaba al alcalde, creo que estabas tú, si el tema estaba mi compañero Jesús, que fueran menores de edad, los habituales conductores de esto, también perjudica un poco todo el tema de tramitación de denuncia. Son jóvenes, la mayoría son críos, muchos de ellos. Otros jóvenes. Y además los que cambian
la potencia también suele Son ser jóvenes. porque lo hacen a través de aplicaciones Claro. que ni tú ni yo seguramente Seguro, sabríamos seguro hacerlo. que no. Con lo cual me temo que aquí hay Y porque, problemas. ojo, también me decía Rafael Cruz de la Federación Presidente. de Autoescuelas que un regalo de primera comunión, ojo que la primera comunión es a los 8 años, es un patinete. Bueno, hay una limitación. Claro, y que un hace móvil. 16 Es que no estamos puede- llegando a esos niveles, creo que lamentablemente. no puede conducir hasta los 16, pero en cualquier caso, Sigo diciendo patinete porque me niego a decirlo de vehículo de movilidad personal. sí, bueno, es más amplio, de Bueno, hecho. Porque es que incluye- son más, la bicicleta incluye Ya. son- bicicleta. Y la bicicleta, por cierto, sí que se puede ir por la acera, incluso cuando hay que ir bici, siempre que haya un menor de edad, por ejemplo, o cuando la anchura sea una anchura determinada. Sí, bueno, Creo que no hemos son entrado 5 no hemos metros. entrado en La los nueva más. El ordenanza lo patinete dice. en ningún caso. Patinete eléctrico no puede ir por la acera. Pero en tú ningún sabes que la caso. bicicleta tiene que bajarse de la bicicleta para cruzar el paso de peatones, ¿no? Claro, esa otra. Y lo no sa- se bajan. y no y se no hace, se ¿no? bajan. Y no Lo saben se los hace. ciclistas. Vamos a ver. Y no se No, hace. y no se bajan. No se hace, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora, si va despacito, pero algunos no van despacito. Si el problema siempre es el respeto a los demás. Se conduce como se vive, lamentablemente. Respeto a los demás. Despacito, como Fonsi. Se conduce como se vive y no vivimos muy bien, que El digamos. patinete ha decidido que quiere sobrevivir y que si fastidia a alguien que sea el peatón. Y yo soy, sobre todo, como sabéis, pues no tengo ni carnet ni nada, Mi patinete. ni patinete, ni bicicleta. Yo es que soy peatón desde que nací. Entonces, soy más peatón que Gerardo Pedro, lo siento. Conclusión de este primer bloque, que tiene que haber ordenanza, tiene que haber normativa y sobre todo tiene que haber sentido común para que nos la creamos y la apliquemos. Vamos a hacer una pausa de un minuto y volvemos a otra ordenanza, en este caso una ordenanza interna del ayuntamiento. Va a ser un minuto de publicidad y regresamos. Pues en mi calle, lleno de terrazas, el Cabango y está todo lleno de mesas. conozco. Ahí hay un debate. Hasta ahí Margarita Luis, todo lleno de mesas. Ahí había un debate, te comento un dato. Hay pocos que lo respetan. El otro día me... Volvemos. Está fuera. Juan. Hemos seguido nosotros mientras joven el debate, así que continuamos ahora ya con las cámaras de por medio. Les decía que vamos a hablar de otra ordenanza, o un reglamento en este caso, el reglamento interno de funcionamiento del ayuntamiento. Se trata de regular las propias sesiones plenarias, algo que en principio no debería afectar al resto de ciudadanos, que no somos concejales, afortunadamente, pero sí que al final acaba afectándonos. El anterior reglamento se aprobó en el año 2009, lo aprobaron Izquierda Unida y el PSOE, gobernando, te acordarás tú, Juan, sobre todo, que estaba en esa pelea, y el PP se opuso en aquel momento al cambio, un cambio que, por cierto, ya reguló y le quitó bastante vidilla, por llamarlo así, a la oposición. Ahora se da otro hachazo importante. Es verdad que luego con las alegaciones, con las enmiendas, se han rectificado muchas cosas de las que se previeron inicialmente, por ejemplo el tema de las réplicas se ha corregido, el tema de las mociones se ha corregido y ha quedado básicamente la modificación en el tema de ruegos y preguntas, que se pone un coto. Hasta ahora quien quería, sobre todo Hurtado, podía hacer cuantas ruegos y preguntas quisiera, sobre todo todas, así había veces que había 100. No, Una 100, exageración. yo lo he visto. 100 ruegos Yo o lo he visto preguntas, una hacerla, ¿eh? locura, pleno hasta por la noche, y ahora puede hacer una oral, otras por escrito, que ya te rondaré Moreno, en este caso te rondaré Antonio, porque Moreno el hombre ya no es, y ya le contestará algún día porque no le contestará nunca, con lo cual está bastante afectado en ese sentido. Por iniciar esta parte, ¿esto cercena el derecho de los grupos a fiscalizar, como se acusa, o controla algún desmán que hemos estado viviendo en los últimos meses? Fundamentalmente controla un desmán que se ha vivido en los últimos años, que pues lo habéis dicho, ¿no? Había plenos interminables, que yo creo que viene a regular eso y no creo que se cercene ni el derecho de la oposición y la obligación de la oposición a fiscalizar el trabajo del equipo de gobierno, ni muchísimo menos. Decía Antonio esta mañana, Rafa, te interrumpo, que Además, en los este ruegos y pleno, preguntas... hoy se ha visto, además, en el pleno de hoy, se ha visto, no he estado particularmente siguiéndolo, pero lo poco que he seguido, que se ha respetado mucho ese nuevo reglamento. O sea. Luego el tema de Están las intentando, tiendas, pero ha sido largo también. sí, pero ahora hablamos porque ha sido largo. Decía Antonio esta mañana que el ruego de preguntas son a demanda, que él realmente es el portavoz de asociaciones vecinales, que es lo que hace soltar todo. Y yo creo que también se ha arrogado un papel, que no sé hasta qué punto le corresponde, de ser el defensor No solamente de todo el mundo.
Él ha sido quizás el que ahora, yo que colaboro con él, he trabajado con él incluso, yo creo que los partidos de oposición tienen un papel que jugar, lógicamente, de hacer su trabajo. El problema es que quieren acabar teniendo una oportunidad de que conste en acta. Y eso es un problema. Si el ayuntamiento sigue teniendo un problema serio, que es que cuando tú mandas y un grupo de la oposición le está pasando, pero no está pasando a la gente que estamos en el mundo de la participación, que no te contestan a nada. Entonces, cierto que el área de infraestructura, que el área de seguridad y demás no puede estar contestando todo el día y haciendo... De todas maneras, Miguel Ángel Torrico hace... Pero yo le he propuesto al alcalde varias veces, en mi posición de presidente del Consejo de Ciudadanos, que crear una estructura en base al grupo de asesores que tiene unos pocos, para que siguieran las peticiones de información y de petición ciudadana. No se contesta suficientemente. Eso es una realidad. Pues Torrico cifraba... Entonces se acumula. No, pero no sé el dato, pero Torrico cifraba eso mismo hace un par de meses o así en un 90 y tanto % de respuesta. Incorrecto. En el Movimiento Ciudadano te aseguro que no contestan a nada prácticamente. Algunas cosas funcionan a través de la Junta de Distritos, pocas, y a veces además se responde con una línea no costa, para que entiendas, ¿no? Los ayuntamientos van a cumplir... Hay una necesidad de control. Yo creo que hay un abuso del papel de ruega y pregunta. Pero si ese ruega y pregunta, el grupo de oposición lo pudiera haber derivado al área oportuna y hubiera una estructura creada muy fácil en torno a la alcaldía que gestionara eso, se resuelve el 90%. Otra cosa es si el modelo de oposición es irte tú a un barrio, irte a un sitio, recoger 25 cosas que te piden y tú sacarlas todas. Y además necesitas que te crean que la has hecho. Por tanto, quieres que consten actas. Claro, sí. Y eso es lo que hace larguísimo esto. Sí, es así. Pero si resolvemos el tema con que los grupos de oposición tengan un sistema que debe estar en el entorno de la alcaldía, que resuelva sus peticiones de información, me parece fundamental. Y también la gente de Participación Ciudadana. Pues mira que hay gente en el entorno de la alcaldía, ¿eh? Sí, hay bastante. Por eso te digo. Que cada uno llevara un Es papel. que esa idea no es nueva, que se ha dicho el alcalde anteriores. Crear una estructura. Sí. De todas formas, los ayuntamientos han cambiado, sobre todo en las grandes ciudades, como le pasa a Córdoba. La mayoría de los asuntos se resuelven en junta de gobierno, no tienen que pasar por pleno, con lo cual los plenos se están descafeinando en materia resolutiva. Porque se Por eso aprueba... Barro que pregunta. No me refiero a eso, me refiero en general. El orden del día del pleno, antiguamente había mucha aprobación, que había que votar y aprobar cosas. Ahora casi todo se resuelve en junta de gobierno, con lo cual ha pasado casi toda la parte del debate a la parte política de proposición y ruego de preguntas. Y eso quizás está haciendo que estemos perdiendo un poco el pulso. Eso es la España en la que se gobierna a golpe de decreto ley, por otra parte. Hoy el Partido Popular, por orden de su partido, como han hecho todos los partidos históricamente y van a seguir haciendo, ha presentado 4 mociones que no tienen que ver nada con la ciudad directamente. Bueno, son debate histórico. Una sí. 4. Digo que una de las 4, ¿cuál? La de la carretera, por lo menos. La GN 432 no la han hecho por un problema que tenga la ciudad. La ciudad de Córdoba no tiene un problema con la Nacional 432, tiene la provincia. Eso es un debate en todo caso de provincia. Hombre, y Córdoba un poquito también. Por Córdoba pasa. Claro. Por Córdoba pasa. Y por Baena pero no es el problema, hombre, no es el problema. La han sacado para fastidiarse entre los partidos políticos y hacer debates de parlamentarios. Tenemos un problema. Tenemos concejales que todos quieren ser parlamentarios. No quieren ser concejales. No quieren ser concejales. Entonces, que se centren en lo que hay que hacer. Que el 90% son cosas que deben ser de la ciudad. Ni de lugares externos, ni de política exterior. Pero se lo cuento. Una de las mociones era sobre el tema del machismo en el PSOE, el tema caso Coldo, que ha presentado el PSOE. O sea, meter los dedos, un debate... Para que Antonio Hurtado tenga que decir estoy en contra de Coldo o retratarse. Otra moción ha sido para apoyar a jueces, fiscales, magistrados y medios de comunicación, que por cierto se ha aprobado por consenso. Claro, y una última para apoyar a la policía. Hombre, en principio el PSOE se suponía, ¿no? Claro. Y la última para apoyar. No en contra de los jueces. No era contra la oferta este. Que sí. Y la última para apoyar a la policía, que no ha sido por consenso, porque había un problema ahí también en cuanto a equiparaciones salariales y películas, como siempre.
Como dice Juan, era meter el dedo en el ojo o hazte una foto que te iba a sacar ahora. Pasa un debate que no corresponde a esta administración. Pero también hay que decir, por no sé tampoco, parezcamos parciales, que hemos visto mociones pro-Palestina en un pleno. No, pero si he dicho que el PP es porque es el que está. Claro. Pero que he dicho que todos los partidos lo han hecho. Todos los partidos lo han hecho, porque vienen las instrucciones de los partidos a nivel andaluz. Esta moción tiene que presentarla. Aquí, además anuncia, los partidos a nivel de Madrid dicen, esto vamos a presentarlo en todo el ayuntamiento. Sí, sí, así. Ya está, y dan la orden. Y los que están tienen que cumplirla. Ya está. Y en el reparto Hacemos de Córdoba, PSOE, Vox, todos tienen que cumplirla. Y eso le quita valor al tiempo de debate que hay que hacer para los temas de ciudad. En el reparto de mociones le corresponden 4 al PP, porque tiene mayoría absoluta, tiene 15 concejales, 2 al PSOE, 1 a Vox y 1 a Hacemos. Vox es cierto que es de los que menos malgastan, porque para una que tiene las criaturas sí que suelen... La de hoy ha sido una moción Sí, para retirar el cableado de la vía pública, se la han aprobado, porque además la moción no dice nada, dice que vamos a empezar a hablar con las empresas operadoras para que a medio o largo plazo... Esa moción la han presentado 10 veces dando ya. muchas vueltas. Ya hay 10 veces que se ha acordado eso. Sí, con lo cual no sirve Pero para eso no nada. es problema de Vox, el problema de que no se ha resuelto. Ahí también Sigue, quería- ni se va a resolver. También quería llegar Ya, yo pero ahí, bueno, que por eso también- antes inicié el punto en paralelo. Ya que no hemos quedado que los plenos son prácticamente un mini parlamento, porque la parte resolutiva se resuelve en juntas de gobierno fundamentalmente, ¿no sería más interesante que por lo menos lo que se aprueba sirviera para algo? Porque habría que hacer un recuento de las últimas 50, 100, 200 mociones, cuál de ellas ha ido para algo. El PSOE le ha dado ahora, por todos los plenos, proponer un plan estratégico para un barrio distinto. Claro, con lo cual, por eso se lo van a acabar Todos los barrios. partidos de oposición han hecho lo mismo. El PP también lo hizo. Se le van a acabar los barrios de la otra Hacemos vuelta. Córdoba lo hizo. Sí, pero no hay plan, hay solamente Pero es que no se aprobación. puede hacer, es que el Pleno Entonces, ¿para no qué puede lo decidir hacemos? 15 cosas. Entonces, ¿para qué lo Pero hacemos? 15 eso, cosas. Juan Andrés, eso lleva maleado cuantísimos años. Claro. O sea, Pero ahora bien- podemos seguir aquí Claro, no discutiendo Voy a hablar bien sobre de el lo que nuevo funciona reglamento, bien. pero... Además, Voy a hablar bien de Esto, lo que funcione bien, porque no vamos a estar siempre tirándonos piedras a nosotros, ¿no? El reglamento no ha cambiado, ni va a cambiar, porque funciona razonablemente bien, como ha pasado hoy, que seguimos siendo uno de los plenos, uno de los ayuntamientos, con todas las fuerzas políticas que han pasado, más posible de que los ciudadanos y ciudadanas puedan intervenir en el mismo. Eso sigue siendo un éxito y no se ha cambiado. A mí me preocuparía el PP, no si le quita días de ruego al partido de oposición, me preocuparía si nos dejara sin voz a los ciudadanos organizados, además que podamos intervenir en los plenos y trasladar. Y eso, históricamente, desde el pleno, del reglamento de pleno y anteriormente, se sigue haciendo en la ciudad. Y han pasado muchos gobiernos diferentes. Y es verdad que todos los plenos hay 3, 4 intervenciones de colectivos y demás de la ciudad. Ya ha tasado, antiguamente no ha tasado. 6 minutos, 6 minutos. ¿Vale? Correcto. Hoy he hablado de Villarrubia, Eso es por correcto. cierto. ¿eh? He hablado- He hablado también lo del kiosco, lo de los kioscos. Ahí está. O sea, que no es solamente sectores, sino sectores de todo tipo. Empresarios han hablado, trabajadores han hablado. Está bien, ¿no? Entonces yo me voy a dedicar los minutitos al tema de Villarrubia, que Eso hoy está Juan Manuel León ha hablado en el Pleno para reivindicar una petición de los vecinos de Villarrubia, mayoritaria, según las firmas que han recogido, según lo que han presentado y lo que se está moviendo, para una especie de desconcentración en Villarrubia, porque ya no se pueden constituir ELAs. Parece que legalmente es muy difícil que una ELA salga adelante, porque el proceso en toda Europa es la de concentración de municipios y no la de segregación, un tema de economía. No solamente en dinero, sino en economía de fuerza, etcétera. Con lo cual es muy difícil que te apruebe una ELA, una entidad local inferior al municipio. No, Pero ya no se puede. Ahora mismo no se puede. Por la ley podría actual no hacer. se puede. Con lo cual, la única solución es crear una circunscripción electoral desconcentrada, que es una especie de darle aquí unas competencias a Gibraltar español. Una cosa ahí, Eso es un distrito. una cosa muy rara. Eso es un distrito. El informe del secretario que lee eso entero. Eso se llama distrito, que ya tenemos. Bueno, hay una Es verdad, periferia oeste. es verdad que en la periferia, y en eso nosotros estamos de acuerdo, por imposición entonces del gobierno de Rosa Aguilar y Alfonso Igualada, que nos impuso esa norma, la periferia, en vez de tener distritos, Villarrubia, Higuerón, Trasierra, Cerro Muriano, etcétera, obligó, por miedo y demás, a unir 3 distritos en una junta de distritos. Lo que tenía que ver es Trasierra con Villarrubia. Los problemas que tiene Trasierra ahora de incendios, de no sé qué, no tiene nada que ver con Villarrubia. Nos impuso Rosa Aguilar en ese reglamento, con Alfonso Igualada al frente, que eso, por narices, 3 distritos periurbanos y 3 distritos periurbanos.
unidos en uno, perdón, 3 distritos ciudadanos unidos en uno y 3 urbano oeste y oeste. Con ese carácter que le caracteriza, entiendo. No, Alonso Aguilar, digo. Quiero decir, no, es un error. Si ahora podemos avanzar en que Villarrubia, Higuerón y demás tengan una posición propia y puedan gestionar. Ahora, ahí hay una cierta manipulación del lenguaje. Y de los vecinos. De parte de lo que se está diciendo, hay una cierta manipulación. Lo que se puede hacer no tiene nada que ver con ninguna descentralización, ni hay ningún paso para descentralizar. El límite legal está en la desconcentración. Por tanto, centrémonos en lo que es. Pero si vamos a engañar diciendo que vamos a desconcentración como primer paso para una descentralización, estamos engañando. No va a haber alcalde de Villarrubia en los próximos 200 años, hasta que no se cambie la ley, otro tipo de leyes. Bueno, lo puede cambiar el gobierno. Parlamento Estatal. O que Villarrubia sufra una ensoñación y pida la independencia y además sea algo constitucional. Bueno, Ya lo pidió la ELA, ¿eh? Por eso sí. Tiene que sí. haber- Fue, y hoy han recordado en el Pleno que fue el gobierno socialista, entonces, El que le dijo que no a la ELA. Nasty de plastic. Dijo que no a la Sí, ELA, sí, pero sí, ya. curiosamente, es que la vida tiene mucha hemeroteca, ¿no? Efectivamente, tiene. sí. El PP votó a favor. Me alegra mucho que haga No, el PP votó a favor y el PSOE votó en contra en el Sí, Ayuntamiento sí, de Córdoba. sí, sí, sí. Y hoy el PP que ha Porque votado la, en contra. las posiciones eran distintas. Tú tienes mucha trayectoria. Es cuestión del bastón, que lo tiene en la Pues mano, si nada, lo tiene uno, lo tiene el Campo otro. de la Verdad Independiente, Free Beato Henares, ¿sabes lo que te digo? Independencia. Córdoba nos roba, o sea, no... Hacemos un referéndum en cada barrio a ver qué pasa ahí. Bueno, vamos a encarar el último punto del día. Hablaba antes Juan Andrés de la diferencia entre la Sierra y Villarrubia, en este caso, y vamos a hablar de incendios. No en concreto de la Sierra, pero sí de actuaciones para evitar que los incendios se produzcan o si se producen, para evitar que los daños sean mayores. Hace unos días, el lunes, el concejal responsable de infraestructura, Miguel Ruiz Madruga, anunció que se abrió un expediente para contratar la limpieza de terraplenes, de taludes y de cunetas, sobre todo, del término municipal de Córdoba. No hablamos de no a la sierra, sino del casco urbano. En Córdoba capital saben que muchas zonas, como que estamos viendo, son caminos que tienen campo a derecha e izquierda y que el campo puede arder. Hablamos de, no sé, Camino de la Barca o Cañada Real o Sauce Calazans. Entonces, Determinados solares, que aunque son... luego de- los solares, como que estamos viendo enfrente del Parque Joyero, que ardió el verano pasado, lo que fue, que es que yo es un pastizal, porque ha llovido mucho, porque la hierba que se pone muy bonito, muy verde en primavera, llega el verano y se pone así pajizo y eso arde mucho. Yo el tema lo traía por dos asuntos. Primero, si las medidas que se adoptan, como siempre se dice a los bomberos, los fuegos se apagan en invierno y no en verano. ay. Y segundo, si aquí no habrá que haber más coordinación con otros programas tipo Infoca o tipo, porque tampoco sé qué es lo que hace el Infoca. La cosa es que este verano, en poco tiempo, hemos visto arder un campamento, un asentamiento chabolista. Hemos visto arder un solar en Fuente de la Salud. Por un coche, ¿eh? Bueno, no digo que Son sea, muy pero que diferentes. si no hubiese pasto no hubiese ardido. Correcto, si correcto. el coche hubiese aparcado en la acera no hubiese ardido. Hemos visto como varios incendios. También en la Ronda Norte ha habido un incendio. Y lo que puede pasar, porque vemos que estamos rodeados de este tipo de pasto. Entonces, medidas también llegan tarde, porque claro, hablaba antes de Madruga el lunes, hasta que acabe ese expediente, no sé si para Navidad estará probablemente hecho ya a punto de cortar la hierba. Bueno, el programa más interesante que se ha puesto en marcha en este tiempo lo ha hecho la Diputación. Con los Y siete quiero fincas. reconocer con Andrés Lorite Sí. la sensibilidad que ha tenido. Ha costado trabajo, con ayuda de... Nosotros hemos sido mediadores, con la ayuda del Consejo de Distrito de la Sierra y el Grupo de Pronto Auxilio. Pero ha costado trabajo porque la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, sus técnicos, han puesto todas las pegas del mundo a que las carreteras que tiene Diputación, que son muchas, que van a la sierra, que es el punto esencialmente peligroso de la ciudad, es porque hay mucha gente que va allí, gente que vive, se ha hecho un trabajo muy interesante y se está haciendo ahora, un poco más tarde que se tenía que haber hecho, y el año que viene esperemos que se haga mejor, pero las condiciones que ha puesto los técnicos de medio ambiente han sido excesivas, porque al parecer es más importante siempre defender un árbol que una vida, y eso es un tema que siempre lo llevamos regular algunos, ¿no? Miguel Ruiz Madruga y el área de infraestructura ya ha hecho un programa que para algunas zonas ya está sirviendo, que es un elemento de aprovechamiento forestal que le sirve para limpiar algunas zonas, pero la cuestión es que la ciudad tenía un problema de limpieza en general,
que siguen sin estar resueltos. Por más que el alcalde se comprometió hace 2 años a que este tema íbamos a resolverlo ya. Y el tema es de quién son los solares, de quién son los alcorques y de quién son los caminos. Entonces, y tradicionalmente esto se ha resuelto a base de teléfono. El que tenga más influencia consigue que Sadeco limpie o consigue que limpie infraestructura. Ahora, si estaba intentando llegar a un acuerdo de tú te encargas de esto, yo me encargo de esto, yo me encargo de esto, no acaba de resolverse bien, pero se ha empezado a unas líneas. Pero este año, lo que no puede decirse, es que es sorprendente, que le ha sorprendido la lluvia. Como ha llovido tanto, no podemos dar abasto. Hombre, no. Sadeco tiene una bolsa de trabajo. Si hay más que cortar, tendrá que contratar más gente. Infraestructura tendrá que poner en marcha algo. ¿Qué pasa? Que si la fórmula C contratar una empresa, que es lo que se va a hacer ahora, ¿vale? Pues vamos contratando empresas. Pero el problema es que contratación ya no da abasto para contratar. Salario de contratación, como no tenemos personal, lo llamamos toda contratación capítulo 2, que se llama, ¿no? Pero ya contratación no tiene tiempo de contratar. Por tanto, todas las contrataciones van tarde. Hay que arreglar ascensores, ya tenemos contratación, pero llegan tarde. Se tiran 3 meses sin arreglarse ascensores. Entonces, no es solución ir a la empresa privada porque el área de contratación no tiene capacidad para llevar adelante todos los expedientes de contratación actualmente. Y por tanto, el problema es que lo hemos pasado que no tengo personal a que ahora lo que no tengo es capacidad de contratación. Y entonces, el de infraestructura dice, no es mi culpa, es culpa de contratación. Está el expediente ahí que lo gestione. Eso no puede pasar. No puede pasar. Pero yo vivo en marzo, yo creo que ha dado tiempo para eso. Sí, no, pero lo está diciendo Juan Andrés, yo creo que muy bien. El problema es la maquinaria a la que se enfrenta el propio concejal, que no tiene capacidad operativa para poner en marcha lo que él desearía hacer. Y me consta que Miguel Ruiz Madruga quiere hacerlo. Quería hacerlo. Como los que estaban antes también querían hacerlo. Sí, no, pero bueno, no es mejor que ninguno. Por quien está ahora. Pero el problema sigue siendo la maquinaria burocrática. No tengo personal, no tengo maquinaria y ahora no tengo capacidad de contratación. O llego tarde. El otro día conversé yo con eso y digo, no me diga que el éxito es que haya el expediente de contratación ya en marcha. El éxito será cuando en el mes de junio eso esté quitado. Claro. Pero el éxito no es tener el expediente, el éxito es que en junio tiene que estar eso quitado. Estoy trabajando. Uno de los grandes males de la administración pública, de la mastodóntica administración pública. Ese es uno de los grandes problemas. Pero es que la privada tampoco... Por eso hay que aligerar la administración pública. Porque la privada al final... No, es que hay que aligerar la administración... Pero hay que aligerar la administración pública porque al final... ¿Pero qué hacemos entonces los pobres? ¿Quién no podemos pagar a lo privado? ¿Quién apaga el incendio entonces? ¿Quién tenga un bombero contratado? Eso es. No, pero lo que pasa es que habrá que externalizar también en un momento dado servicio. Pero lo que está claro es que una administración que está sobredimensionada no es efectiva. No lo está siendo, no está solucionando los problemas de los ciudadanos, que son los que pagan, por cierto, con sus impuestos a esa propia administración. Este ayuntamiento lo que tiene ahora mismo es el tema de 300 trabajadores que se perdieron en la crisis. Y que se han ido jubilando, como pasa en policía. O sea, si el problema que estamos teniendo es que estamos jubilando a promoción y promoción y promoción. El problema que estamos teniendo es que a un empleado público no se le pide productividad, no se le pide eficiencia. Vale. Ese es el problema que estamos teniendo. Aquí, a mí tampoco me lo pedían como maestro, lo reconozco. Ese es el problema. Yo con ir a las 8 y irme a las 3 tenía bastante. Entonces, no me pedían productividad. Bueno, también hay muchos empleados privados que tampoco tienen productividad. O sea, que tú tienes un sueldo y se acabó. Tampoco vamos ahora a pensar que en la empresa privada hay una guerra de cuchillo entre los dientes y el que no produzca lo hecho. Nadie está diciendo eso. O sea, lo que estamos diciendo es que no se le exige lo mismo. Que es mucho más flexible un empresario, un trabajador que no funciona en lo público que en lo privado. Es cierto. Y es muy doloroso muchas veces ver, y esto claro no se reconoce públicamente, ver cómo los propios políticos no pueden hacer frente a eso. Sí. Pero creo que es más de toda la administración. Hemos tenido un tiempo que hemos perdido 300 trabajadores largos en el intento de Córdoba y eso se nota. Y seguimos perdiendo. Y quizás si hubiese... Y seguimos perdiendo. La policía no puede dar mejor servicio, aparte por otras razones, porque aunque metimos 90 hace poco, ya de esos 90 se fueron 30 y tantos al poco rato. Porque se fueron a Sevilla, a otro lado que le interesaba más. Y se han ido jubilando todavía, a los 60 años. Policía. ¿Que no tenemos policía? Sigue faltando. Pero hay un exceso seguro en otro sitio. Aquí no tenemos exceso de policía. No, yo no estoy hablando de policía. No, en general. En algún lado, un departamento puede de Córdoba que tú me digas, yo estoy dispuesto a verlo contigo.
Pero yo que me recorro eso, yo no veo que sobre. Veo muchas mesas vacías. Y no puede estén todos desayunando, ¿eh? Te aseguro que no, ¿eh? Bueno. No, te aseguro que no. Es que no hay trabajadores suficientes. Que se jubila mucha gente. Porque estamos en los 40 años o 35 años después de la creación de los ayuntamientos democráticos. Y todo el mundo ahora es Y colegio. se Es está verdad- yendo es todo el verdad que mundo también con derechos las laborales circunstancias- de irse a las los circunstancias- 60 y los 65. Hay un problema generacional que se ha encontrado además particularmente este mandato Y además en la crisis, este además con la mandato y crisis. el anterior. Sí, sí. Además, con la crisis Efectivamente, después la gente de la ley de Montoro, la gente que se ha jubilado, de no sí. reponer efectivo. Vale. Ocurrió con la gerencia, empezó hace unos años, ahora está pasando con el INDECO, por ejemplo. Se jubilan todos a la vez porque se constituyó el patronato Claro. hace ahora 40 años. Claro. Y todos están llegando a los 65 a la misma edad. Y ahora van no hay uno tras otro. capacidad. Pero de todas maneras, habéis tirado por el número de trabajadores y no iba yo tanto por ahí, sino como por la eficacia de los que están. Eso sí es cierto, pero más que la eficacia del sistema. Yo no creo Del que haya que del propio culpar sistema, pero bueno, a los trabajadores, sino que el sistema burocrático se atranca, obliga muchas veces para adelante y para atrás. Y está muy eso- enviciado y sigue, puede ser que permanece sea en por ahí. determinados vicios y Pero- luego, lamentablemente al final lo acaba pagando el que paga, que somos todos nosotros, que somos los que pagamos con nuestros Bueno, impuestos. para acabar con el tema del incendio decíamos antes que Sadeco se está ocupando de los solares. No, Sadeco se dedica además que a los que le contrata la gerencia de urbanismo. El resto son o de deportes, o de infraestructura, o de otros. Sadeco no tiene obligación de tener limpio ningún solar que no tenga contratado. Entonces, el solar que hay aquí enfrente, que es un día Bardem, me va a dar un susto, el de Polideportivo de la Juventud. Ese es del Indeco ¿Y actualmente. ese Ya qué? lo ha limpiado 2 años seguidos. Pero ahora mismo no está limpio, está lleno de pasto. Bueno, pues llama al gerente y que lo limpie. No se puede hacer otra cosa. Es que es lo que yo hago, ¿eh? Que es lo que yo hago. Ahora Llama y decir, llama. oye, que tiene que limpiar esto. El año pasado lo limpió. Ahora El llama. mismo gerente, mi Sebastián, amigo Chani, ahora te el año llamo. pasado mandó Fue limpiar. personalmente No, ahí. hombre, no, pero mandó la estructura. Ese Pero es que- solar es de deporte. Pero de todas Yo he maneras, hablado con fíjate Sebastián, lo que está le va a pero, llamarlo. vale, pero es que no tiene que dar pie a esa llamada. O sea, es que No, por si favor. ellos los tienen estructurados. Pero hay 40.000 cosas y ya 40.000 está. Y se cosas. les pasa, ya está. Bueno, Bueno, para aquí vamos, hasta aquí vamos a llegar. Hemos dejado un par de temas pendientes para la semana que viene, antes de que haga mucho más calor y llegamos a la parada de verano. Así que. a que la semana que viene no hay parada de verano. No estamos en verano. Yo Según es, no todavía- estamos en verano. Todavía no hace calor. Tengo más sueño que un perro atado por la hora en la que se graba Lo esto. de las 4 es tremendo. Nos quedan un par de semanas. Bueno, ahora lo negociamos eso. Así que, como les digo, tenemos muchos temas sobre los que reflexionar. Hemos intentado aportar alguna información, algunos datos nuevos para que ustedes ahora pues repitan esta tertulia y piensen si las cosas se están haciendo como se debieran y qué podemos hacer cada uno de nosotros para que esto mejore. Gracias, Juan, por tu visita. Nada, aquí La semana estamos. que viene, a ver la hora Gracias, que que la nos ponemos. llaméis. Y gracias a ti, Rafa, también por estar aquí. Encantado. Sobre todo, gracias a ustedes por estar un día más siguiendo este mosaico. Hasta la semana que viene.